Bienvenidos, amados hermanos, ya estamos en la cuarta semana aquí hablando, compartiendo de los dones sobrenaturales. Estamos en los 50 días operando los dones sobrenaturales y es un gusto para el pastor José Raúl y mi persona poder estar con ustedes para traer este tema. Pastor, vamos a hablar de la operación bajo la dirección del Espíritu. Mire, pastor, eso que acaba de hablar es tremendo porque durante estas semanas hemos estado viendo cómo el Espíritu Santo obra. Estoy escuchando testimonios diarios de lo que el devocional está haciendo en la vida de las personas. Y ya hemos aprendido un poco acerca de entender cómo son los dones. Pero ahora la pregunta es lo que tú mencionas. ¿Cómo opera la acción del Espíritu Santo en la iglesia? ¿Cómo se activa? Llego y mañana digo, bueno, ya aprendí, ahora tengo el poder. ¿Cómo se hace? Porque aquí es donde hay que responder preguntas claves para no crear, como decía el apóstol Pablo, ni confusión, ni ignorancia, ni problemas en torno a esto. Así que después de comprender los dones, identificarlos, comenzar a desarrollarlos, ¿cómo comienza a operar, pastor, el Espíritu Santo? Gloria al Señor, esto es algo maravilloso, ¿verdad? Bueno, vamos a leer la palabra. La Escritura dice en 1 Corintios 12:11, dice lo siguiente: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Yo creo que estamos hablando aquí de la soberanía del Espíritu Santo en la operación de los dones. Eso que el pastor está diciendo el apóstol Pablo y que tú estás recalcando, que es el mismo Espíritu, hay que leerlo en retrospectiva porque lo hemos venido estudiando todos estos días. Y atrás, Pablo viene diciendo cuáles son los dones que el Señor ha dado. Dice, a uno le da espíritu y la capacidad de dar consejo, a otro el espíritu le da conocimiento especial, a otro le da don de fe. Y concluye con este versículo 11. Él es el mismo y único quien distribuye a todos esos dones. Y esto es tremendo porque todo fluye, converge del Espíritu Santo. Sí, amén. Y esa activación viene de Él también. Sí. O sea, Él es el que dice, voy a darle este don a Urias, a José Raúl, voy a darle este don a María, a Carlos, a Patricia, a cada uno como Él quiere. No es que yo tenga que decirle, hey, Señor, y esto lo estuvimos hablando la semana pasada, Sí. y porque a Él le diste el don de enseñanza y a mí no. O sea, no, es lo que el Espíritu Santo quiere dar porque te conoce y sabe cómo puedes operar. Pero ahora, pastor, la primera pregunta en torno a esto, ¿cómo comenzamos? Sí, esto realmente comienza cuando hay una unidad en el Espíritu. Recuerdo que un predicador hace poco en nuestro retiro pastoral nos hablaba de que somos uno en el Espíritu. Y cuando somos uno en el Espíritu, claro, pues si el Espíritu vive dentro de nosotros y está activado nuestro espíritu humano para percibir las cosas espirituales con la mente de Cristo, entonces podemos decirlo así, que comienza con una vida llena del Espíritu. O sea, sin llenura no hay lo demás. O sea, si Sin yo puedo llenura no estar hay nada. sentado en la iglesia, pero no busco esa llenura del Espíritu Santo, no viene esa impartición del Espíritu Santo. Exactamente. La Escritura nos dice ser lleno del Espíritu. Ahora, tú recuerdas que este es un verbo especial, ¿verdad? Porque es una acción continua. Ajá. Continúense llenando. Entonces, el creyente entra en un estado permanente de vida en el Espíritu, una vida gobernada por el Espíritu, guiada por el Espíritu y una vida que el Espíritu Santo puede usar, ¿verdad? Con las manifestaciones cuando Él quiere y por medio de quien Él quiere para bendecir a quien Él quiere.
O sea que no simplemente son capacidades espirituales, es la misma obra del Espíritu Santo fluyendo a través de una vida llena en Él. Exactamente. Y esto es tremendo, porque algunos pudieran estar diciendo, bueno, yo sé que tengo este don, pero tal vez te hace falta la llenura. Y seamos honestos, en nuestros días hablamos de que somos pentecostales, de que creemos en el mover del Espíritu Santo, pero poco se ve en nuestros púlpitos la invitación a ser llenos del Espíritu Santo. Creo que en los años pasados era lo más común, venga al altar, vamos a orar por una llenura del Espíritu. Sí, se abrían espacios de manera intencional para que eso sucediera. Y ahora no lo estamos haciendo. Quisiéramos volver a esos tiempos donde se le da, es decir, el espacio se abre en el calendario anual para retiros espirituales de jóvenes, de damas, de varones, y se les da se les imparte una administración del Espíritu. Para eso hay una preparación también de oración en ayuno, a veces hasta 40 días. Yo recuerdo estos tiempos en que nos preparábamos para ministrar por tiempos prolongados, ¿verdad? Y entonces, de esa manera, el Espíritu Santo es como que Él anda queriendo aterrizar, ¿verdad? Pero si no encuentra pista, pues no va a suceder. Pero cuando hay una vida llena del Espíritu, entonces el Espíritu se manifiesta de una manera especial, porque Él es el que le da vida. Y yo estaba pensando en cómo, por ejemplo, un barco puede tener motor, ¿verdad? Puede tener estructura, puede tener un diseño perfecto, pero sin viento o energía o un motor, no camina, no va a ningún lado. El Espíritu Santo es el viento, es la energía, es el motor. ¡Wow! Significa entonces que primero es la llenura. Sin esa llenura no hay lo segundo, que es la manifestación del Espíritu. Exactamente. Tenemos aquí en 1 Corintios 12:7 que menciona esa palabra. Son manifestaciones. El Espíritu está allí en nosotros, pero se manifiesta solo cuando Él quiere, cuando hay necesidad. Es decir, no es un asunto que yo manejo a mi antojo, a la hora que yo quiero. No, somos impulsados por el Espíritu para operar en los dones. Pastor, esto es visible en toda la obra del Espíritu Santo en la Biblia. En el Antiguo Testamento podemos encontrar un montón, pero montones de historias. Y decía, y el Espíritu vino sobre él. Y entonces hizo lo que de otra manera no hubiese podido hacerse. Tenemos el caso de Sansón, tenemos el caso... ¿qué otro caso recuerdas? Bueno, recuerdo el caso de los 70 ancianos. Ajá. Cuando Moisés llamó porque él no podía llevar la carga. Ahí está el asunto operacional y el asunto vocacional de los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu son para hacer, son para actuar, para llevar a cabo el ministerio. Cuando descendió el Espíritu Santo en los 70 ancianos de Israel, ellos comenzaron a profetizar. Entonces, es algo que el Espíritu lo dirige. Él es el manager, Él es el administrador. Prácticamente, Él es el origen, ¿verdad? El origen de todo esto. Él es el origen, Él es el distribuidor y Él es quien decide. Me encanta eso, pastor. Significa que esa manifestación es visible, pero es una manifestación visible para hacer algo específico en el cuerpo. Es decir, el Espíritu Santo ya está obrando en el creyente. Tenemos la obra del Espíritu que nos convence, pero en ciertos momentos su obra se hace evidente para bendecir a otros. Vino el Espíritu Santo sobre mí. Sí. Y entonces di una palabra. Vino el Espíritu Santo sobre mí y el creyente actúa en ello. Por ejemplo, sucede lo mismo en Génesis capítulo 1. El Espíritu Santo dice que revoloteaba, ¿no? Se movía sobre la faz del abismo. Él estaba ahí, pero fue cuando el Señor, Jehová, soltó la palabra que dijo, sea la luz. Esto es lo que el Espíritu estaba... Comienza su manifestación visible. Exactamente. Cuando alguien
entiende y guiado por el Espíritu, puede tomar acción según el don que el Espíritu quiere manifestar. O sea que, para ir cerrando, ¿verdad? Lo primero que han expresado hoy es que comienza esa operación del Espíritu con la llenura. Lo segundo que están mencionando es que se manifiesta cuando el Espíritu decide hacerlo, una manifestación del Espíritu. Exactamente. Pero lo tercero es la activación. ¿Cómo se activa? ¿Se requiere algo de parte del creyente o solo Dios lo hace de manera aislada o es una participación conjunta? ¿El creyente tiene algo que hacer? Sí, el creyente tiene que estar alerta, tiene que estar pendiente, tiene que estar disponible, tiene que estar sintonizado y entonces puede participar, ¿verdad? Una persona distraída no va a poder captar el momento en que el Espíritu Santo está queriendo manifestarse. Así es que tiene que haber una preparación intencional, un deseo, una búsqueda activa, una participación voluntaria. Es decirle al Espíritu, aquí estoy listo cuando quieras. Me encanta eso, porque el apóstol Pablo dice también en el 14:1 de 1 Corintios, procurar los dones espirituales. Se requiere que se indica este texto que si es una búsqueda personal de eso, procúrenlos, anhélenlo, está en mí esa disposición para hacerlo. O sea, esa disponibilidad abierta para que el Espíritu Santo opere. Porque yo puedo tener el don, pero si no busco al Espíritu Santo para que él opere, va a usar a otro, ¿no? Sí, tenemos que estar listos porque el Espíritu Santo, nosotros tenemos que trabajar sobre esta premisa. Hay muchas necesidades en la congregación. El Espíritu Santo ha repartido los dones para que se manifiesten. El Espíritu Santo quiere actuar constantemente en la vida de la iglesia, atendiendo esas necesidades, esa palabra de sabiduría que se necesita, ese discernimiento que necesita estar activo, porque todo esto se da en un contexto de guerra espiritual. ¿Te recuerdas cuando Pablo, por ejemplo, enfrentó a aquella joven que los seguía detrás y decía, estos son siervos de Dios? Pero Pablo detectó a través del discernimiento que No venía de Dios. ese espíritu no venía de Dios. Y se manifestó entonces el discernimiento y también un don de poder, de autoridad, Para liberar. para ponerla en su lugar. Eso me encanta. Eso significa entonces que una iglesia donde los creyentes solo llegan a observar, difícilmente el Espíritu Santo se va a manifestar. Sí, el creyente tiene que despertarse cada mañana. Los mexicanos tienen una frase aquí, ¿para qué soy bueno? Así dicen ellos. ¿Para qué soy bueno, no? Bueno, esta es una manera de decir, Señor, estoy listo para ser usado. Úsame, Señor. Estoy disponible. Obedeceré en cualquier cosa que tú quieres que yo opere en este día. O sea que una buena decisión hoy es, Señor, quiero dejar de ser espectador y convertirme en participante. Exactamente. O sea, yo quiero participar en la obra tuya. Y esto tiene que ser algo, uso de nuevo la palabra, intencional, tener la conciencia de para qué existo yo en esta tierra, una vez que entregué mi vida al Señor, ¿verdad? Y lo recibí como salvador de mi vida. Ahora yo tengo un propósito en su obra y tengo una capacitación sobrenatural y Él quiere operar a través de mí. Tengo que estar siempre disponible. Pastor, esto que estás diciendo, creo que es necesario que aclaremos que no es que nosotros podamos ni forzar una experiencia espiritual ni producir algo espiritual por nosotros mismos. Es la disponibilidad, la apertura mía espiritual, mental para accionar cuando el Espíritu Santo desea usar. Para que se manifieste la figura de la pista de aterrizaje. Hay pista donde aterrizar. Está una pista, ¿verdad? Que esté limpia, que esté abierta, no con los objetos allí, los conos por todos lados, la pista del aeropuerto. En realidad, cuando hay obstáculos en la pista, no hay autorización para aterrizar. Tiene que haberse... No, recientemente hubo un accidente por un error de eso. Había un
un camión de bomberos y le dieron la autorización para aterrizar por el camión de bomberos y ya sabes que terminó en tremenda tragedia con este avión hace unos pocos días atrás. Eso es lo que ocurre, se crean esas tragedias, ¿verdad? Porque hay cosas que a veces obstaculizan. Por ejemplo, orgullo. Es terrible. La manifestación del espíritu con orgullo. Me creo más que los demás. Me creo más que los demás y el Espíritu Santo a veces opera nada más por misericordia de una persona necesitada. Pero cuando el recipiente o el instrumento no está listo, no está tratado bien y quiere robarse la gloria de lo que Dios ha hecho, entonces el Espíritu se contrista y esa vida va a ser difícil que el Espíritu Santo vuelva a utilizarlo si no sabe glorificar y darle toda la honra y gloria al Señor. Esta jornada ha estado poderosa. Primero, se activa con la llenura, se mantiene con la disponibilidad, se desarrolla cuando hay esa manifestación del Espíritu, pero ¿cómo lo vivimos dentro del cuerpo de Cristo? Claro, esto es importante porque el diseño de Dios no es individualista, sino que es corporativo. Esa diversidad, por ejemplo, es con propósito. Estaba pensando yo en cómo la trompeta, por ejemplo, en una orquesta, ¿se parece al sonido o es igual al sonido del piano? No, para nada. O los violines, Para nada. o las guitarras. Diferentes. Totalmente diferente. Es por diseño divino esa diversidad. Así es que no querramos nosotros ser trompetas cuando soy violín. Ser trompeta cuando soy violín. O sea, debido a que hay instrumentos que son como más llamativos, más sonoros, más fuertes, como la trompeta, por ejemplo. De repente el violín va a querer ser trompeta y no, ya se pierde el gusto de la armonía. Así es que no quieras tú ser o ser usado con los dones del otro, porque Dios tiene... La pregunta tuya y la oración es: Señor, úsame en los dones para los cuales tú me diseñaste operar. Sin embargo, hermano, en esa diversidad hay unidad. Y cuando hay diversidad y hay unidad, también tenemos interdependencia. Wow. Porque primero tenemos, ¿verdad?, la unidad, tenemos que mantenerlos unidos, un solo propósito, una sola misión, pero la diversidad es para que podamos en esa unidad y esa diversidad operar de manera interdependiente. Nadie es mayor que el otro, todos nos necesitamos. Mira, ese ejemplo que acaba de colocar me hace mucho clic y me quedé pensando precisamente en lo que mencionabas acerca del problema de los músicos. En una orquesta hay instrumentos que son llamativos porque normalmente los ves haciendo solos. ¿Qué significa solos? Que toda la orquesta está sonando para que lo que sobresalga sea ese instrumento especial. Sí. Muchas veces un solo de violín, un solo de flauta o un solo de piano. Sí. Pero hay otros instrumentos que pero muy raras veces tú los vas a encontrar en una orquesta haciendo un solo. Por ejemplo, tú lo encuentras con mucha rareza un solo de vocal o de bajo, o vamos a hacer un solo de guitarra, de tuba, o de guitarra es más frecuente. ¿Es más frecuente? Ya, pero entonces alguno pudiera pensar: yo quiero ser guitarra porque a la guitarra sí la ponen a hacer solos. Yo quiero ser el piano porque al piano sí le ponen a hacer solos. Y a mí siempre yo estoy por allá, soy el violín tercero o soy la viola y no hay solo de... Claro. Y cuando soy guitarra puedo hacer, pero a veces mi función es hacer acompañamiento, ¿verdad? Hacer los acordes y no melodías. Así es que... ¿Cómo cerramos esto hoy, pastor? Bueno, mire, tenemos que operar dentro del cuerpo y tener conciencia colectiva.
como iglesia. Hasta la oración del Padre nuestro nos enseña que estemos conscientes que yo no soy el único hijo de Dios, sino que Él es Padre de muchos y yo soy uno de ellos. Y oramos, Padre nuestro, somos muchos hermanos. Así es que los dones tienen que operar dentro del cuerpo. Fuera del cuerpo se distorsionan y dentro del cuerpo se perfeccionan. ¡Wow! Eso está increíble. Pastor, un detallito más. Sí. Lo que estás diciendo de esa operación dentro del cuerpo rompe, pero el paradigma completito de la individualidad, el egoísmo de que la cultura de hoy día nos invita a vivir. Yo vivo, esta es mi vida y no me interesa la de al lado. Pero tú mencionaste una palabra clave, interdependencia en medio de la unidad. Significa que los dones se desarrollan dentro de la iglesia en un ambiente de comunidad. Tu don es importante, el que yo tengo es importante, y cuando todos cumplimos esa función, la iglesia se desarrolla y se moviliza. La iglesia avanza, no porque yo tenga un don profético y tú tengas un don de la enseñanza y el profético es más, wow, tuvo una palabra profética. No, sino porque cada uno cumple su función. Así que cada miembro con una función tiene un don, tiene un propósito, y cuando cada creyente lo usa, el Espíritu Santo recibe la gloria al Señor y la iglesia se moviliza hacia la... Amén, gloria a Dios. Yo quisiera hablarle a los líderes sobre la importancia de fomentar esa cultura de participación. No tener ese estilo, ¿verdad?, de misa, donde solo hay el cura y el sacristán, ¿verdad? Sino que todos participamos, que necesitamos reactivar, restablecer lo que es el sacerdocio de todos los santos y enseñar con claridad bíblica. Activar, quizá con supervisión al principio, corregir con amor, porque esto hay que enseñarlo. Hay que enseñarlo y luego hay que modelarlo. Pero para todo creyente que me esté escuchando, vamos a decir que necesitamos buscar esa llenura diaria. Estar pendiente para escuchar al Espíritu, actuar en fe. Y bueno, de esa manera vamos a ir aprendiendo o reaprendiendo como iglesia pentecostal en un área que se ha ido apagando, pero que el Espíritu Santo nos llama a reactivar. Aleluya. En el nombre del Señor, ¿por qué no nos diriges en una oración de activación? Padre, clamamos en esta hora que cada hermano que está viendo, cada líder que está compartiendo este video, cada anfitrión que está compartiendo, gracias, Señor, este espacio, tengan la autoridad y el poder para declarar una activación del Espíritu Santo, donde las manifestaciones se hagan visibles y la iglesia comience a operar en una dimensión del Espíritu, donde vuelvan las sanidades, los dones de poder, donde vuelva la palabra que direcciona por el poder del Espíritu Santo, donde vuelva, Señor, esa palabra de sabiduría que ayuda a tomar decisiones, esa palabra de ánimo que levanta al que está caído, que se discierna, Padre amado, la manifestación de tu gracia y la iglesia se movilice hacia un actuar gobernada por el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, declaramos, Señor, esa activación de esos dones que están latentes, que no se han hecho manifiestos, y que el poder del Espíritu Santo traiga libertad sobre la vida de la iglesia para operar. En tu santo nombre, mi Jesús. Amén y amén. Y será hasta la próxima semana, aquí con 50 días del Espíritu operando en los dones sobrenaturales. Bendiciones.